Continuamos con el punto 5.2, los lenguajes empleados en el desarrollo de un sitio web. Aquí vamos a ver pues, los principales lenguajes que se emplean a la hora de desarrollar, a la hora de crear una página web, ¿vale? En concreto veremos lo que es el lenguaje de marca de hipertexto, HTML, que creo que ya al menos se ha mencionado en clase, el de las hojas de estilo de cascada, CSS, y el JavaScript, ¿vale? Respectivamente, el HTML se utiliza para el contenido, el CSS se utiliza para la presentación de ese contenido y el JavaScript para funcionalidades dentro de esa página web. Nos centraremos en el siguiente punto, en el lenguaje de marcas. Y nos dice, vamos a leer, cuando visualizamos una página web, observamos una serie de textos, imágenes, tablas, encabezado, etc., organizados según una determinada estructura. Si nosotros vamos a una página web, ¿vale? Vemos que está estructurado. Tiene un menú, tiene aquí un banner, unos títulos, aquí una foto, aquí para compartir el artículo, un espacio para la publicidad, aquí contenido relacionado de la página web, etc. Vale, pues todos estos elementos se especifican a través del lenguaje de marcas. O sea, cuando hablamos de HTML, estamos hablando de un lenguaje de marcas. ¿Qué es este lenguaje de marcas? O lo entenderíamos mejor como marcado. Pues dice, se trata de un sistema para anotar un documento de texto de tal modo que las marcas o etiquetas con las especificaciones proporcionadas sean plenamente distinguibles del texto propiamente dicho. Es decir, en un documento de texto vamos a separar por con unos códigos especiales, ¿vale? ¿Qué es cada texto? ¿A qué me refiero? Si un texto que nosotros escribimos es un título, pues le pondremos la etiqueta title. Entonces, cuando nosotros vayamos a verlo en la página web, ya se sabrá que ese texto es el título. Si es el contenido, pues lo marcaremos como contenido. Si dentro del contenido tenemos que poner un texto resaltado, pues se le pondrá una etiqueta para que ese contenido esté resaltado. Ahora lo veremos. Vamos a seguir leyendo primero. Dice, HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. Los elementos o marcas de este lenguaje se denominan etiquetas. Es decir, mi título es mi título porque yo le he puesto la etiqueta title delante. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se ponen estas etiquetas en ese texto? Pues van encerrados entre corchetes angulares. Si os fijáis, aquí tenemos los corchetes angulares. Y dentro nos van diciendo qué es el marcado de cada etiqueta. Aquí lo vemos con un ejemplo. Dice, strong, texto resaltado y strong con una barrita delante. Pues dice, el navegador web, o sea, cuando el navegador web lea que ese contenido está resaltado, pues debe representarse de una forma destacada del resto del texto. Es decir, normalmente pues aparecerá en negrita. Vamos a ver con unos ejemplos qué es lo que estamos comentando. Volvemos a una página web cualquiera. Como hemos comentado antes, pues
tiene un título, tiene unos subtítulos, tiene espacios para publicidad. Aquí tenemos más espacios para publicidad display. Aquí tenemos una fotografía, un texto, etcétera. Y dentro del texto vemos que aquí tenemos subtítulos, perdón. Aquí tenemos frases en negritas, etcétera. ¿Vale? Nosotros si recordáis, cuando trabajábamos WordPress, pues todo era mucho más fácil porque, venga, escribimos un bloque. Ese bloque es un H1, un H2 o es un párrafo. Venga, insertamos otro bloque, que era una imagen, etcétera. Pero, ¿realmente qué es todo esto? De una forma informáticamente dicho. Todo esto que está aquí, lo vemos aquí, ¿vale? Esto es el lenguaje HTML5. Esto es un documento de texto, ¿veis? Solo hay letras. En este caso tiene 456 líneas. Y, por así decirlo, cada contenido o cada línea prácticamente tiene su propio marcado, ¿vale? Pues tenemos marcados HTML, marcado head, marcado título, marcado meta, etcétera, 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 ¿vale? De ahí es como se llama esta forma de programar o esta forma de hacer una web. Cada cosa tiene su nombre, ¿vale? Todo está marcado. Entonces, nosotros marcamos y ponemos el contenido. Siguiendo el libro, pues, ¿qué me aparece aquí en el libro? Fijaros, etiqueta H1. Pues, si yo me voy al documento y busco H1, me aparece aquí. Oye, pues, la etiqueta o el marcado H1 es la cifra de la hecatombe tal, 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 tal. ¿Vale? ¿Dónde me aparece esto en el artículo? Aquí, en el título. Fijaros, aquí tenemos un H2, subtítulo. España sufrirá como mínimo tal, 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 tal. ¿Dónde está? Subtítulo. España sufrirá como mínimo tal, tal, tal. ¿Vale? Venga, vamos a continuar. Si seguimos bajando, aquí llegamos a donde vemos el texto del artículo. ¿Vale? Si os fijáis, ¿cómo aparece? El gran confinamiento. Y gran confinamiento en negrita. Pues tenemos aquí el gran confinamiento. ¿Y qué le hemos puesto? Le hemos puesto para que aquí empiece strong, texto resaltado, y aquí que termine. ¿Vale? Bueno, sé que esto es muy nuevo para vosotros, pero más o menos, si tenéis cualquier duda, ya sabéis que me podéis escribir al email. Pero quedaros con la idea de que cada contenido que aparece en un sitio web tiene un marcado para que el navegador sepa qué es lo que es. Vamos a continuar. Dice, el documento HTML está compuesto por bloques anidados, cada uno de ellos definido por una etiqueta de apertura y otra de cierre. Entre ellos, fijémonos en lo siguiente. En la parte superior del documento se sitúa la denominada definición de tipo de documento, que lo que nos indica es el tipo de marcado que emplea el documento. Entonces, si nosotros ponemos, o el informático pone, abrimos doctype HTML, le estamos indicando al navegador que esta página web está empleando el lenguaje de programación HTML5. ¿Vale?
si nosotros nos fuéramos a esta página que estamos viendo, nos fijamos, abrimos, interrogación hacia abajo, doctype HTML, pues el navegador que lea esta página, pues ya sabe que está utilizando la tecnología HTML5. Dice, las etiquetas HTML y cerrar la barra inclinada significa que estamos cerrando ese bloque anidado que hemos dicho antes, pues indican el comienzo y el final del documento HTML. ¿Veis? HTML y ahora, si nos vamos abajo del todo, aquí nos aparece el barra HTML, inicio y fin del documento. Dice, las etiquetas head y barra head delimitan la cabecera del documento, ¿vale? Esta cabecera contiene información sobre el propio documento HTML, tal como su título, las palabras clave que utiliza, o su autoría, etc. Dice, con excepción del título, la información contenida en la cabecera no se muestra en el navegador, aunque es fundamental para que el documento se presente correctamente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a volver al documento. Nosotros tenemos aquí la etiqueta head, ¿vale? Nos está abriendo, o sea, nos está indicando que aparece el encabezado, por así... la cabecera, perdón, ¿vale? Entonces, ¿qué me aparece aquí? El título. Sánchez oculta tal, tal, tal. Es el título del artículo, ¿vale? Eso se aparecerá. Pero ahora luego tenemos otra serie de información. Por ejemplo, tenemos esto que pone aquí, follow e index. Esto ahora es muy importante. En el fondo le estamos diciendo que este artículo puede ser indexado por Google, entre otras cosas, ¿vale? Si veis, es una información importante del documento, pero que no aparece aquí en ningún momento nos aparece que Google puede indexar este documento. ¿Qué más nos aparece? A ver. Dice, New Keywords. Confinamiento, coronavirus, crecimiento, déficit, deuda. Esto se sigue utilizando, que eran las metaetiquetas, pero que es algo que Google ya no utiliza, ¿vale? Está bien a lo mejor para crear una nube de palabras y que si la gente pincha en esas palabras, pues te aparezcan los artículos relacionados, como pueden pasar en los blogs, ¿vale? Pero eso esto ya no se utiliza, ya no se posiciona, por así, ya no lo utiliza Google. ¿Qué más encontramos? Bueno, volvemos a encontrar referencias a los títulos y demás, ¿vale? Ahora dice, las etiquetas body y finalizar body delimitan el cuerpo o el contenido visual propiamente dicho del documento. Dice, el cuerpo contiene todos los contenidos que se muestran al usuario en el navegador. ¿Veis la diferencia? Con la etiqueta head es información importante de la cabecera pero que no se muestra, y con la etiqueta body sí se muestra. ¿Vale? Fijaros. Esto ya sería parte del body, parte del cuerpo del documento, que es todo esto. Bueno, y aquí si encontramos palabras en negrita, subtítulos, gráficos, imágenes, perdón, pues aquí la tenemos. Tenemos todo el texto. La P de párrafo. Figure